a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos atentos a este videito y al final del video, por favor, quisiera la participación de ustedes. eh, Comentarios, ¿qué les parece el video? Es un poquito fuerte, es un caso real. Ya, cómo un descuido te puede costar tan caro, ¿no? Toda tu vida, ¿no? Pero miren, a este accidente que este extranjero, es un extranjero europeo, si no me equivoco, eh, ¿cómo se llama? Está recorriendo todo el mundo para sensibilizar, digamos, sobre su caso a todos los que trabajamos en obras y todos los que estamos expuestos a trabajos de altos riesgos. Vamos a compartir la pantallita en estos momentos. ¿Me confirman, por favor, en el chat si se puede ver la pantalla, por favor? A ver, chicos, en el chat, colegas. Sí, ¿Sí? Gianluca. Ah, ya, gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a... ¿Se escucha el audio? A ver, ¿se escucha el audio? Confirmen, por favor. ¿Sí también? Perfecto. Vamos a la pantalla. Atentos, por favor, a este videito muy interesante. Me levanté esa mañana, me despedí de Laurel, abrí la habitación de nuestro hijo de 2 años y lo observé. Dormía plácidamente. Luego me tomé una taza de café. Me subí a la camioneta y conduje hasta Everett, Washington. El clima no era bueno, pero fui el primero en llegar ahí. Preparamos el equipo y nos dirigimos a ver a los supervisores. Subieron, revisaron todas nuestras líneas de seguridad y nos dieron el visto bueno para comenzar el lavado a presión. Hacia el final del día llegamos a un lugar de 30 pies. Por lo tanto, se me ocurrió una idea y sugerí recogerlo y colocarlo dentro del barandal. Me encontraba atado en ese momento. Desenganché mi correa de seguridad, me la volví a enganchar a mí mismo y mi compañero de trabajo levantó las manos y dijo no. Subí al barandal y sucedió algo extraño. Algo no estaba bien. Fui arrojado de espaldas unos 10 pies y caí a los 30 pies de profundidad. Se me salió el casco y las gafas protectoras y todavía estoy casi en estado de pánico. En ese momento estaba perdido por completo. Estaba desorientado porque aterricé con la parte posterior de la cabeza primero. Intenté respirar un poco, pero no pude hacerlo. Y luego el dolor desapareció. Tenía calor. Estaba tranquilo. No sé cómo se llama esa transición, pero me sentía bien. Estaba bien. Después, mientras me encontraba en esa transición, sentí que alguien me tocó y por fin llegó esa pequeña bocanada de aire. Era mi compañero de trabajo, que había bajado corriendo los 3 tramos de las escaleras y después bajó a pedir ayuda. Era viernes por la noche. El reloj
Marcaba casi las 5 en punto. Faltaba poco para regresar a casa. En ese momento, mi supervisora se me acercó para decirme que tenía una llamada. Nadie quiere recibir esa llamada. Nadie quiere hacer esa llamada. Todo lo que pudieron decirme fue que mi esposo había tenido un grave accidente y que tenía que ir al hospital de inmediato. Así que, entre mis lágrimas y la lluvia en el parabrisas, no sé realmente cómo lo hice, no sé cuánto demoré. No dejaba de pensar cómo le diría a nuestro hijo que su padre no iba a regresar a casa. No valía la pena. Es difícil de entender cuántas personas se ven afectadas y hasta qué punto cuando uno tiene un accidente. Es egoísta ser inseguro. No valía la pena. A ver, vamos a, comentarios sobre el video que acabamos de ver, qué les pareció. A ver, comentarios, por favor, sobre el video, por favor. ¿Nadie es? Se me escucha bien, ¿no? Hola, hola. ¿Sí? Hola, García, ¿cómo estás? Buenas noches. Heidi dice que sí. Recién ingreso. Muy bien. A ver, necesito comentarios, chicos, para poder aprender a ver qué irregularidades hemos tenido en este video que acabamos de ver de este señor que se levantó muy temprano. Hemos tenido dos escenarios, ¿no? A ver, no sé si alguien quiere levantar la mano o lo ponemos en el chat. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, necesitamos participación, chicos, porque finalmente si no participamos no vamos a aprender. O sea, no sé si están aprendiendo, ¿no? La idea es que podamos aprender, ¿no? Y si ya sabemos, tenemos la experiencia, fácilmente podemos detectar las irregularidades que han habido en este video. A ver, nosotros cuando estamos en un trabajo de alto riesgo, ¿podemos trabajar con la lluvia? ¿Qué dicen ustedes? No. No, claro que no. Entonces, ¿qué se hace en estos casos antes de iniciar una actividad con un factor climatológico adverso? ¿Qué hacemos? A ver, chicos. Hola, instructor Savera, Hola. Hola, ¿cómo de está? Muñoz Retemoso. ¿Cómo está Ah, Muñoz? sí, lo que se ¿Qué puede, tal? lo que se puede hacer es parar la hora. Ok, perfecto. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué otras irregularidades hemos encontrado, John? Mm. Maniobras inadecuadas. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Henry. Muy bien. Heidi, perdón. Muy buenas noches, ingeniero. Hubieron varias medidas incumplidas de seguridad. ¿No se vio un trabajo profesional en alto riesgo? ¿Se hace un diagnóstico del clima? Claro que sí. Es que no puedes trabajar con la lluvia porque son todos los riesgos que puedes originar. Es más, creo que tampoco había un supervisor SOMA que verificara estos trabajos, ¿no? Porque no solamente es el compañero que te diga, no te quites el ancla, ¿no? El supervisor también. Entonces, el error que comete este trabajador, irresponsablemente, porque finalmente fue una irresponsabilidad, fue justamente de que no cumplió con los procedimientos de trabajo. No cumplió con los procedimientos de trabajo. Entonces, he ahí esta falta de irregularidades, de procedimientos inadecuados, ¿no? Que se ejecuta en pleno procedimiento. No puedes eh, saltarte esos parámetros porque las consecuencias pueden ser fatales. En este caso, el trabajador ha tenido mucha suerte de que no muriera, porque encima se le cae el casco, se le cae el barriquejo, se le caen los lentes, se cae todo, prácticamente sin EPPs, ¿no? ¿Qué más tenemos?
con sus herramientas de gestión al parecer también. Claro que sí, es correcto, Ronald. Muy bien. Dicho estos comentarios, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a entrar a la parte que nos corresponde. Bien, vamos a comenzar. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver la pantalla? Muy bien, vamos a iniciar. Bien, el día de hoy vamos a hacer nuestra tercera sesión. Ya hemos pasado una semana interesante. Análisis previo de lo que es el concepto de seguridad. Hoy vamos a ver, digamos, todo lo que es el I+C. Vamos a hacer un caso práctico al final. Por favor, necesito realmente participación por parte de ustedes, ya para que podamos avanzar. A ver, ratito que me están poniendo acá, Eduardo. Bien, entonces, participación al final de la clase, por favor, ¿ya? En los casos que cuando estemos trabajando. Bien, por ejemplo, nosotros cuando tenemos falencias, nosotros no identificamos a veces los riesgos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros, y ahí sí vamos a ir marcando en el chat, tenemos muchos riesgos asociados a nuestra vida rutinaria y a nuestro trabajo rutinario, ¿no es cierto? Nosotros cuando cruzamos una pista, no medimos el riesgo cuando estamos usando el celular y, y caminamos como si fuéramos zombies y cruzamos la pista sin mirar si es que pasa un carro o no pasa un carro. No te importa en ese momento, más importante está lo que dice el TikTok de tu celular, ¿no? Parece gracioso, pero no te importa si cruzas la pista y pasa un carro por encima tuyo. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A ver, chicos, en el chat, ¿cuántos de ustedes han cruzado la pista y no se han dado cuenta que pasaba un carro? Y el riesgo de morir ha sido un atropello. Ah, muy bien, Silvana dice que sí. Está haciendo un mea culpa solamente Silvana. No, felizmente dice Heidi. No llegó a ese extremo, Heidi. Pronto llegarás, Heidi, a ese extremo. No crea mentira, es una broma. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? No, muy bien. Entonces, hay personas que justamente no miden sus riesgos a cruzar una pista. El conducir un vehículo. Nuevamente el tema del celular. ¿Cuántos accidentes han habido porque has usado tu celular? Pocos, muchos, ¿no? Muchos, dicen, ¿no? Entonces, viajar en un avión, uno no sabe cuando sube a un avión cuál es el riesgo de que el avión se estrelle. Muchos de ustedes han subido a un avión y han pensado, Señor, bendice este viaje y por favor haz que nuestro destino sea exitoso. Les han pedido, en ese momento se acuerdan de Dios y rezan mucho para que todo vaya bien. Se encomiendan a Dios, como dice Heidi también, ¿no? Y a Luca, más aún en las turbulencias. Claro que sí. En cualquier lugar puedes pasar, tener un accidente, ¿no? El hacer deporte. Solamente el hacer deporte, que es vida sana, dicen, mente sana. Puedes también tener un riesgo de un accidente y que puedes perder la vida posiblemente. ¿Cuántos jugadores de fútbol que se han visto en noticias, en pleno juego les ha dado un paro cardíaco y ahí nomás quedaron? Muchos de nosotros, ¿cuántas veces nosotros que hemos jugado fútbol, o las chicas que han jugado vóley, o algún tipo de deporte, nos ha pasado de que hemos sufrido una lesión? Y miren, a veces cuando hemos jugado en pistas, antes de la ficha, a los ochenteros que hemos jugado en cancha de concreto, a veces pisabas mal una hendidura, digamos, donde había un poco de brea, ese huequito que tú pisabas, a veces pisabas más, hasta clavos te ponía. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Realizar trabajo de sostenimientos, Cruzan, ¿sí? Adelante. A ver, ¿quién está queriendo conversar? A ver, chicos, cuando quieran participar, por favor, me levantan la manito para poder darles el pase.
Si me interrumpen la clase, me cortan un poco la hilación. No, no te preocupes, Silvana. No, si quieres hablar de una vez, aprovechemos, Silvana. ¿Quieres levantar, abrir tu micro? Adelante, Silvana. Sigamos. Muy bien. Bien, entonces, ya, gracias. Muchas gracias. Bien, subir por una escalera, por ejemplo, instalar una línea eléctrica, por ejemplo, ingresar a un espacio confinado, ¿no? Si no medimos, por ejemplo, el tema de los gases tóxicos que puedan haber en un espacio confinado, trabajar en una mina subterránea, ¿no? Más que todas las minerías ilegales que trabajan con el monóxido de carbono, sin ningún sistema de ventilación. Entonces, todas estas cosas nos pueden causar un accidente, nos puede causar un daño, nos puede causar la muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un trabajo y planificamos una actividad? Primero tenemos que identificar los riesgos y peligros de cada actividad. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, si no identificamos estos riesgos y peligros, obviamente nos arriesgamos a un trabajo irregular, a una condición insegura de trabajo y que nos puede ocasionar un daño o la muerte. Entonces, cuando tenemos un IPRC, identificando riesgos y peligros, trabajamos con un mecanismo de control y procedimientos de trabajo que vamos a ir viendo en el proceso de estas sesiones. Por ejemplo, acá, la próxima clase, que es el día de mañana, voy a poner el video de Antamina, de cómo se originó el accidente que hubo en Antamina, ¿no? Y cómo maquillan empresas grandes, cómo pueden maquillar una investigación de accidente cuando la cosa ha sido diferente. Muy bien, acá voy a pedir comentarios en la foto, de la primera foto que está viendo acá, de un trabajo, obviamente en la caída de un huaico, obviamente todos los trabajadores están expuestos, digamos, a un hundimiento o eh, a una caída por avalanchas. Entonces, ¿qué podemos acá identificar, digamos, cómo identificamos el riesgo y cómo identificamos el peligro en esta situación acá? A ver, chicos, en el chat. A ver, chicos, ahí tenemos la primera imagen. Ahí vemos una maquinaria pesada en el lodo. Cómo lo manejamos? A ver, chicos, en el chat. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿alguien? ¿Alguien quiere hacer un comentario por el chat? Primera foto, por favor. ¿Qué tenemos en la primera foto? Nada. A ver, la segunda foto, Antamina. Esa maquinaria monstruosa aplastó un carro donde murió un gerente de operaciones. ¿Cuáles fueron las irregularidades en ese accidente de trabajo? A ver, dice acá Gianluca en la primera foto. Terreno inestable. El suelo está húmedo, fongoso y con pendiente, lo que puede provocar deslizamiento. Muy bien, Gianluca. Entonces, tenemos que hacer un actos inseguros. Tenemos que hacer un análisis previo a qué condiciones climatológicas nos estamos enfrentando. Si yo veo que estamos trabajando sobre un tema de caída de huaicos, desmoronamiento de rocas, ¿podríamos iniciar una actividad laboral arriesgando la vida de trabajadores? Creo que no. Como dice Ronald, verificar el área de trabajo. Y en este caso vemos que no se ha hecho una verificación de un estado de trabajo. Claro que el cambio de climatológico que existe en la sierra es variable, cambia de un momento a otro. Pero haces un análisis previo de la actividad, verificas el área de trabajo previamente antes de iniciar una actividad laboral sin arriesgar esto de los trabajadores. Entonces, ¿qué puede originar un volcamiento y un atrapamiento, digamos, en el lodo? ¿Qué puede originar? ¿Cuál es la consecuencia? A ver, chicos, ¿cuáles son las consecuencias que podemos encontrar en esta primera foto? A ver, trabajadores con maquinaria pesada en un terreno fongoso bajo la lluvia. Quedar aplastados, uno, ¿qué más? Para quedar aplastado puedes morir por asfixia, puedes morir por atragantamiento, ¿no? Puedes sufrir fracturas, lo más leve que puedes sufrir son fracturas, ¿no? A ver, vamos a la segunda foto. En la segunda foto tenemos lo de Antamina. Esa monstruosidad de maquinaria digamos, de que ese auto pequeñito que está ahí como si fuera un papel quedara aplastado por esas llantas. ¿Cuál fue el riesgo que corrió el gerente de operaciones al estar en un patio de maniobra? La muerte. ¿Debió estar ese carro ahí o no debió estar ese carro ahí?
¿Estaba bien que ese carro estuviese ahí o no? O no? Ese carro no debía haber estado ahí nunca. Vamos a suponer que el carro estuviese ahí. ¿Dónde estaba el vigía? ¿Dónde estaba el supervisor? Porque el operador obviamente no tiene la culpa porque es un punto ciego, es un área un patio de maniobras de operaciones. Es más, ese carro ni siquiera debió haber caminado por ahí, porque es un patio de maniobras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El operador de la maquinaria? ¿El gerente de operaciones que falleció? ¿O la empresa? ¿Mm? ¿Qué dicen? La empresa y también el gerente de operaciones por estar ahí. Más personas, más que todo es un error humano. La empresa obviamente es ajeno a lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? La empresa y el gerente de operaciones, muy bien, Charo, muy bien, muy bien. Está bien, error humano. Un error humano un poquito irresponsable, ¿no les parece? Bien, vamos a seguir adelante. Yo no juzgo lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros cometemos acciones que podemos evitarlas. Todas las acciones que nosotros analicemos antes de un trabajo de alto riesgo, o sea, no me voy a arriesgar. En la vida, digamos, voy a sacrificar mi vida humana para poder, para poder después estar mal o estar impedido físicamente o no estar en la tierra. No creo que haya sido un exceso de confianza, mi estimado Abraham, ¿no? No creo. Creo que fue una irresponsabilidad, me parece desde mi punto de vista. Hay que decirlo crudamente. Ese señor no debió haber estado con ese auto en esa zona de trabajo porque no está permisible. Todo patio de maniobra es para operaciones de maquinarias, no para autos. ¿Ya? Bien, error humano. Mejor así, error humano. Bien, segundo, esta parte de acá. Tenemos acá una señalización y un trabajador que pasa sobre una señalética que dice piso mojado. Muchas veces cuando hemos visto ese cartel en centros comerciales, muchas veces nosotros hemos hecho caso omiso a estos carteles preventivos. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas veces ustedes han visto el cartel y ustedes han estado preocupados más en su cochecito y comprando sus cosas? ¿Es correcto? Varias veces, dice señor Luca. ¿Hay más? Varias veces, ¿no? O sea, ustedes en ese momento no pensaban en el trabajo que está haciendo la señora de limpieza o el señor de limpieza. Pensaba más en sus compras. Entonces, no sé si ustedes habrán caído alguna vez ante un piso mojado o se han resbalado, a pesar que han tenido un cartel preventivo, pero muchas personas o clientes se han caído y le han echado siempre la culpa al trabajador de limpieza. ¿Qué culpa tiene el trabajador de limpieza si está cumpliendo con un procedimiento de señalizar? ¿Por qué romper por qué romper el tronco por el lado más débil? Entonces, hasta hacen que los voten del trabajo, incluso, ¿no? Cuando su responsabilidad es de la persona que cruzó en un lugar donde hay una señalización. Entonces, muchas personas cuando se resbalan, tienen caídas a distintos niveles, sufren fracturas, sufren contusiones y posiblemente en algunos casos la muerte. Una mala caída que hayamos tenido puede originarnos la muerte. Mucha gente que cuando se baña, sale de su ducha, pisa el piso, perdón, al pisar el piso mojado, valga la redundancia, ¿cómo se llama? Se caen de cabeza y mueren, ¿no es cierto? Entonces, son casos fortuitos realmente. Tú no sabes en qué momento pasan las cosas. Vamos a suponer este último dibujo que estamos viendo acá. Un trabajador está en una obra de construcción y sin querer queriendo va a pisar, está justo en el momento que va a pisar un clavo. Mucha gente en obra pisa por no tener un tema de orden y limpieza, sufren, digamos, la pinchadura de un clavo de 2 o 3 pulgadas y obviamente muchas veces se desangran, causan una herida, un dolor bastante fuerte y posiblemente hasta una amputación de su pie, justamente por un error humano o por una irresponsabilidad de dejar un tablón en el camino. Justo a ver, dice Sharon, dice acá, justo eso pasa mucho en las empresas donde laboro. Hubo un accidente de trabajo con un trabajador porque estaba recolectando la basura y el piso estaba mojado. Pero igual quiso recoger la basura viendo el peligro porque pensó que no iba a pasar nada. Es que no podemos pensar ahí, tenemos que evitar.
¿Y el supervisor? ¿Había supervisor o no? Charo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de identificación de riesgos y peligros comunes, ¿ah? Son comunes. Muy bien. Cuando nosotros entramos a lo que es el IPRC, ¿no? Ya sabemos lo que es un IPRC, es una identificación de riesgos y peligros. Entonces, hablamos de un proceso sistemático para evaluar los peligros, evaluar los riesgos, sus impactos y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos. ¿Existe riesgo cero? No existe riesgo cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, ante todo, identificamos peligros. Luego, evaluamos riesgos. Y entre la evaluación de riesgos, vemos consecuencias de severidad y la frecuencia. Si es rutinario o no es rutinario. Luego, realizamos medidas de control o mecanismos de control. Y con esos mecanismos de control, reducimos los riesgos y obviamente vamos a tener un resultado final, digamos, de satisfacción, digamos, en realizar un trabajo con los procedimientos de acuerdo a la 29783. ¿No es cierto? Muy bien. Eso, digamos, es el proceso sistemático de un IPRC. ¿No es cierto? Bien. Entonces, el IPRC es un proceso metodológico que a partir de criterios de valoración en las tareas productivas nos ayuda a identificar los peligros y los riesgos y tener una condición segura de trabajo. Muchas empresas, muchas irresponsabilidades por parte de sus empleadores hacen que los trabajadores no tengan sus implementos de seguridad, no tengan procedimientos de trabajo, y es por eso que a veces, por ejemplo, suceden las cosas y finalmente la empresa puede recibir una multa, lo mínimo que le puede recibir es una multa, pero digamos, arreglan o manejan diferentes documentos legales que se ligan a veces estas multas incluso, ¿no? Muy bien, este es el IPRC y esto es lo que nosotros tenemos que elaborarlo. Parte de nuestro procedimiento de trabajo como prevencionistas, como SOMAS, es elaborar un IPRC. Entonces, vamos a hacer casos prácticos para identificar, digamos, riesgos y peligros, y ustedes mismos lo van a trabajar. Yo no lo voy a hacer. Bien, acá me han cambiado mis diapositivas. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de gestión, en este proceso, en este diagrama de flujo, vemos cómo se identifican los riesgos y peligros, hacemos análisis, identificamos riesgos y tal cual como está en esta diapositiva de acá. Entonces, es un flujo, digamos, de la gestión de riesgos. Pero cuando nosotros tenemos las preguntas o las interrogantes que tenemos en la cabecita, dice, ¿dónde lo realizo? ¿Para qué realizo un IPRC? ¿Con quién lo realizo? ¿Cuándo lo realizo? Entonces, todo eso lo vamos a ir identificando de la siguiente manera. ¿Dónde lo realizas? Obvio, lo vas a hacer en tu lugar de trabajo. No importa que sea un trabajo rutinario o no rutinario. Rutinario porque son actividades que lo haces todos los días, pero tienes que estar tu per se presente. Y lo no rutinario es, por ejemplo, que tú quieras hacer el mantenimiento de un aire acondicionado. Entonces, identificas cuáles son los riesgos y peligros, pero estás haciéndolo en el lugar de trabajo. Todo el IPRC se desarrolla, o sea, el documento que tú haces en IPRC, lo haces de las actividades que tú vas a hacer constantemente. ¿Para qué realizo un IPRC? Para tener una condición segura de trabajo, para evitar accidentes de trabajo, incidencias, para que el trabajador se sienta seguro. ¿Cuál es la misión de la seguridad? ¿Para qué sirve la seguridad, chicos? A ver en el chat. ¿Para qué sirve la seguridad? A ver, chicos, en el chat. ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué sirve la seguridad? A ver, chicos, para prevenir accidentes. Bien, Yaluca. Muy bien. Muy bien. Entonces, para eso también es un tema preventivo de seguridad. Entonces, ¿con quién lo realizo? Lo vas a realizar, si que son más de 20 trabajadores, lo vas a realizar con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Si son menos de 20 trabajadores, el supervisor se encargará de realizarlo. No estás solo, tienes un grupo de trabajo y finalmente la participación es de todos finalmente. Todos somos de la misma familia, todos somos el mismo equipo. ¿Y cuándo lo realizo? Lo realizo anualmente se actualiza el IPRC. Cada 12 meses se actualiza un IPRC. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Entonces,
Cuando nosotros hablamos del artículo 75, vamos a ir ahí tomando nota del artículo 75. Voy a quitar mi cámara para poder tener fluencia en Internet. Parece que tengo variación de Internet, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de la 29.183, hablamos del I+C. Hablamos de la participación en la identificación de riesgos y peligros. Esto lo dice el artículo 75. ¿Qué dice el artículo 75? Los representantes, los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Participan en la identificación de los peligros, en la evaluación de los riesgos, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren unas medidas de control y seguimiento del caso. Entonces, si el empleador no recibe, no da el respaldo y el apoyo a lo que los trabajadores o toda la familia de la empresa realicen en cuanto al tema de identificación de riesgos y peligros, nosotros podemos recurrir a la administración competente administrativa de trabajo, que es la SUNAFIL. Y mucha gente no recurre a esto por temor a que los voten, ¿no? Y eso no podemos, tenemos que romper ese mito, ¿no? Entonces, eso lo dice el artículo 75 de la 29.183. Muy bien. El artículo 77 dice, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley I+C, es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de un año por el empleador. Se realiza en cada puesto de trabajo con participación del personal competente en consulta con las y los trabajadores, así como representantes ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que yo anualmente, mi I+C, vamos a suponer que esto es el I+C, ¿no? Este es el I+C, entonces lo tengo que actualizar cada 12 meses. Entonces, cada 12 meses actualizo mi I+C, ¿no? Pero también me dice que se realiza en cada puesto de trabajo. O sea, tiene que ser, si son 5 áreas de trabajo, vamos a suponer que sea recursos humanos, que sea operaciones, que sea logística, que sea, por ejemplo, administración. Entonces, son 4 puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo se subramifican. Por ejemplo, el de recursos humanos tiene al jefe de recursos humanos, tiene al asistente y tiene al auxiliar. Entonces son 3 puestos más, ¿no es cierto? En la parte operativa tenemos, por ejemplo, al jefe de operaciones, al gerente de operaciones, a la parte operativa, al auxiliar, al asistente. Tenemos una ramificación de 6 I+C, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de cada puesto de trabajo. Entonces, cada puesto de trabajo significa que hay que ramificar todos los trabajadores que tienen un cargo, una función, un perfil. Entonces, cuando a ti te presentan, por ejemplo, yo soy fiscalizador, y me pasó lo que me pasó hace mucho tiempo. Mire, este ingeniero, acá está mi I+C. Me pasa un I+C general. No existe un I+C general. Eso no dice la ley. Acá dice la ley muy claramente en el artículo 77, dice, realizar el I+C en cada puesto de trabajo. No existe I+C general. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra vez que me dijeron, ingeniero, acá está mi I+C del año 2000. Oiga, señor, estamos en el 2025. No, pero eso es suficiente, dice. Son las mismas actividades. No existe eso. La ley te dice claramente actualizar periódicamente sin exceder el plazo de un año mi I+C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ley es muy importante que lo dice el artículo 77. A ver, ¿qué dice el chat? A ver, vamos a ver. Cuando pasa un accidente en un frente de trabajo, ¿es necesario actualizar el I+C? Claro, mira, Enríquez, Daisy. Supongamos que tu I+C puede tener fallas. Puede ser que haya pasado un accidente de trabajo porque posiblemente tu I+C funcionó mal. Entonces, es ahí donde tú haces una reunión extraordinaria, justamente por el accidente, con el Comité de Seguridad, si son más de 20 trabajadores, y obviamente hay que revisar nuevamente el I+C. Algo debió haber fallado. Entonces, si encontramos alguna falla o una irregularidad, en consulta también con los trabajadores, si encontramos una falla, lo tenemos que actualizar inmediatamente. No hay que esperar mucho tiempo. O sea, por eso el Comité de Seguridad tiene reuniones extraordinarias.
¿no? IPRC se confecciona a inicio de año. No, no necesariamente al inicio de año, Juan Manuel. Vamos a suponer que tu Comité de Seguridad y Salud de Trabajo se formó en julio. Entonces, todos los julios, todos los años de julio, ustedes presentan su IPRC actualizado. Vamos a suponer que fue en abril. Puede ser todos los años en abril. Vamos a suponer que fue en agosto. Todos los años en agosto. O sea, ahí no hay problema. Pero tiene que ser cada 12 meses, contabilizados, ¿ya? Pero si existe IPRC línea base eso sí existe. Eso sí, Mario, no hay problema. El IPRC base es lo que tú elaboras como la línea base. Ya no confundamos. La línea base va incluido con un IPRC base, porque obviamente la línea base prácticamente lo que es el IPRC base. Lo que tú elaboras como línea base, como diagnóstico situacional inicial de tu sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es tu IPRC base, en pocas palabras. El IPRC continuo ya es otro tema que vamos a ir viendo en detallito porque se refiere más un poco a lo que nosotros hacemos rutinariamente, lo que tenemos permanentemente, ¿ya? Bien, entonces estamos claros por cada área de trabajo. Si yo tengo un área de recursos humanos que tiene 3 áreas, jefatura, asistente y auxiliar, ¿son cuántos IPRCs? Según tú, Ronald. A ver, Ronald, contéstame la pregunta que me has hecho. 3, muy bien, Gianluca, correcto. Si son, digamos, en gerencia de operaciones, son 5 puestos de trabajo, ¿cuántos IPRC tiene que haber? 5, muy bien. Si entre recursos humanos, que son 3, y gerencia de operaciones son 5, ¿cuántos IPRC tenía que haber en total? No, si son 3 en recursos humanos y 5 ¿cómo se llama operación? 8, muy bien. No sé qué. Mala suma, jalado en matemáticas. Muy bien. Sigamos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos clarísimo que el IPRC se elabora y se actualiza una vez al año. Entonces, pero ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder elaborar un IPRC? Entonces, el IPRC, por ejemplo, tiene actividades rutinarias y no rutinarias. Igual, para ambos casos, hablamos de elaborar un IPRC. Sea rutinario o no rutinario, IPRC. Las condiciones de trabajo existentes o previstas, evaluaciones que van en relación con el medio ambiente de trabajo, también el medio ambiente tiene que ver mucho en el tema, medida de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, el enfoque de género. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque hay una ley que vamos a ver ahorita sobre lo que es el enfoque de género. No sé si me lo habrán puesto o me lo habrán quitado, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los resultados de la evaluación de los factores de riesgo físicos y químicos que hemos visto en la implementación del sistema de gestión de seguridad. Entonces, acuérdense que tenemos el tema físico, el tema químico, el tema biológico, el tema disergonómico, el tema psicosocial. Entonces, todas esas cosas debemos ponerlo y al final de la clase voy a ponerles un IPRC elaborado recientemente en el grupo Santa Elena, ya para que vean cómo son los detalles, ¿no? Los resultados de investigaciones gigantes, datos estadísticos para todos ellos. El artículo 55 te dice el control de zona de riesgos. El empleador controla y registra que solo los trabajadores estén adecuadas y suficientemente capacitados, protegidos y accedan a los ambientes o zonas de riesgos graves. Yo no voy a poner un trabajador que tiene, por ejemplo, problemas de altura y lo voy a poner a trabajar en altura. Sería algo irracional. Para eso pasan un examen médico ocupacional para ver si son están actos o no actos, que muchas veces las empresas en obras en provincia pasan por alto los exámenes médicos ocupacionales y trabajan sin medir los riesgos de que el trabajador pueda tener un tema de emoción, cambio de emociones, un tema psicológico. Todo eso se hace en un examen médico ocupacional. Personas que tienen que tener capacitación, tienen que tener experiencia, tienen que estar acreditadas, tienen que estar homologadas. Entonces, el artículo 56 nos habla de la exposición en zona de riesgos. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales en el centro de trabajo no generen daños en el centro. Para eso se les entrega un implemento de seguridad acorde, ¿no es cierto? Acorde, normado, no Malvinas, no cachina, tiene que ser normado para que el trabajador se sienta protegido. Yo no voy a trabajar en altura con un arnés que tiene una fisura, ¿o sí? ¿Ustedes trabajarían con un arnés que tenga una fisura? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Trabajaríamos con un arnés que tiene una fisura? ¿Nos sentiríamos seguros, tranquilos? A ver.
A ver, Ronald, acá me estás preguntando, si durante el día tengo dos órdenes de trabajo, claro, vamos a suponer que sea uno que sea aire acondicionado y otro sea, pues, excavación, definitivamente son dos hipersés, pues, ¿no? Son trabajos diferentes, ¿no? Ya, por si acaso. A ver, no trabajaríamos, claro que no. Una cosa, se puede hacer un hipersé donde dentro de ellos se especifique los puestos involucrados, ejemplo, administración se establece los puestos involucrados colocando los pedidos y dedos según sea el caso para solo hiper. No te he entendido bien lo que dice de la parte de administración. A ver, detállame un poquito, a ver, si administración, por ejemplo, tiene, por ejemplo, tres áreas o cuatro áreas de trabajo, tendrías que elaborar cuatro hiperses. A ver, pero no te entiendo tu pregunta. A ver, puestos involucrados, ejemplo, administración, se estable de los puestos, no está bien articulada la palabra. ¿Lo podías copiar nuevamente un poquito más como para burro, por favor, mi estimado? No tengo burro, no soy burro, pero igual pásamelo como para burro, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos dos artículos muy importantes, el artículo 55 y 56. Vamos a continuar. Entonces, el artículo 57 nos indica claramente lo que es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo actualiza, o sea, una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo, por ejemplo, lo que nos preguntó su compañera. O sea, si supongamos que sufrimos un accidente, lo tienes que revisar, lo tienes que actualizar. Si ven que no dio fallas, no lo actualizas, pero una vez al año lo tienes que hacer sí o sí. Quizás dicen, bueno, llegó el año y dicen, oye, pero no hay nada que cambiar. Bueno, si no tienes nada que cambiar, no lo cambias, pero ya lo actualizaste con la fecha actual. ¿Me dejo entender? Si no tienes nada que cambiar al año, pones la misma fecha y lo pones en acta. De acuerdo al acta del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se declara que no hay cambios, pero se actualiza la fecha de que está actualizado nuestro IPRC. Nada más. Ya tienes evidencia de que está actualizado tu IPRC. ¿Cuáles son los requisitos para elaborar un IPRC? Las actividades rutinarias y no rutinarias según lo establecido en el puesto de trabajo, así como situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo. Otro requisito es las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinación de factores de riesgo. Muchos trabajadores que tenemos están expuestos expuestos al riesgo, ya sea al tema del sol, al tema de radiación, al tema químico, al tema. Entonces, tenemos que darle bastante énfasis a esos trabajadores que están expuestos en trabajo de altos riesgos, ¿no? Incluir medidas de protección de los trabajadores en situación con discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgo para procreación de enfoque de género. Vamos a suponer que ustedes tienen una persona que está embarazada, es una técnica electricista y trabaja en altura en trabajo de media tensión. Vamos a ver, conozco varias, ¿ah? Varias féminas que obviamente trabajan en altura y obviamente están expuestas permanentemente a un riesgo bastante alto, tanto hombre como mujer. Y créanme, son mejores que los hombres, ¿ah? A ver, vamos a suponer que de un momento a otro la señorita salió embarazada y, y obviamente pues nuestra técnica electricista ya no puede trabajar en ese lugar. ¿Qué hace el empleador? ¿La bota, la reemplaza con otro trabajador o la coloca en otra área? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería su decisión final? Reemplazarla y la botas. Si la reemplazas, la botas, la despides, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes como otra área? ¿Qué pasa si la botas o la despides porque está embarazada? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si ustedes la despiden o la colocan o Sunafil? ¿Qué puede pasar en la empresa si hace una irresponsabilidad de ese tipo? A ver qué dicen ustedes. ¿Qué pasa, chicos, si nosotros cometemos una irresponsabilidad de ese tipo? La protege la ley, ¿no es cierto? O sea, están obligados a cambiarla de área, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, todo esto de acá son requisitos y los cuidados que nosotros debemos tener eh, al momento, digamos, hacer una actividad. Los resultados de esa investigación de accidente de trabajo o enfermedades profesionales tiene que haber siempre un informe de por medio. Acuérdense que los informes o los archivos de un accidente de trabajo son de ¿cuántos años? ¿Cuántos años cuántos años se puede archivar 10 años? Muy bien. Entonces yo puedo reclamar dentro de 10 años puedo pedir o solicitar ese archivo durante 10 años, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Evaluación de riesgos. Provecho, Alexander.
Alguien comiendo ahí, quien como usted que está cenando. Acá todavía no almorzamos todavía. Muy bien. La evaluación de riesgos, ¿no? Es un proceso posterior a la identificación de peligros que permite evaluar el nivel de grado, la gravedad de aquellos proporcionando la información necesaria para que los trabajadores visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada. Pues muchas veces los mismos trabajadores tienen el derecho, o sea, tienen todo el derecho de reclamarle al proveedor, al empleador, de que te den todas las herramientas del caso. Por ejemplo, si tú te vas a una guerra, vamos a suponer que te vas a una guerra sin armas. ¿Vas a sobrevivir a la guerra o no? ¿No es cierto? ¿Vas a sobrevivir? No vas a sobrevivir a la guerra, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, si voy armado hasta los codos, puedo pues, quizás salir exitoso de esa operación, ¿no es cierto? Entonces, porque obviamente tengo que estar, es una guerra. Si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo de alto riesgo, vamos a suponer que estoy trabajando ¿cómo se llama? En soldadura, y no me dan una careta de protección facial o mascarillas de 3 filtros, ¿qué me puede originar en mi cuerpo? ¿Qué me puede pasar? A ver, chicos, en el chat. ¿Qué pasaría si el empleador me dice, bueno, hijito, tú te quieres ganar tu platita, trabaja así nomás tu soldadura? ¿Lo harían o no lo harían? A ver qué dicen ustedes. ¿Trabajarían sin mascarilla? Claro, quemaduras, puede pasar un corte hasta la muerte, claro. ¿Qué más? Vamos a suponer, primero es tu seguridad, claro. Ustedes tienen que pensar siempre primero en su seguridad. Por más que te paguen un sencillito, pero vamos a hacer un experimento social nuevamente. Creo que ya lo hice la vez pasada. Vamos a hacer un experimento social. Vamos a suponer que ustedes están con necesidad económica. Y yo les diga, a ver, Gabriela, Heidi, Ronald, Jeremy, quiero que trabajen para mi empresa y les voy a pagar 10.000 soles. ¿Aceptan o no aceptan? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a preguntarle a todos si quieren trabajar por 10.000 soles. ¿Sí? Gabriela dice que sí. ¿No solamente Gabriela? A ver, a todos, ¿ah? Heidi dice que sí. Todos, ¿ah? Todos, a ver, pueden responder todos. No, pues, tienes que ser sí o no, no, no me pongas, no me repreguntes. ¿Sí o no? Ya, vamos a suponer que, ya, Erika dice que muy poco. Vamos a suplicar el suelo 50.000 soles. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? 50.000 soles, ahí sí, ¿no? Cambia la cosa, ¿no? A Erika, 50.000 soles atracarías, ¿te parece poco todavía? Ya, Ahí se puede pensar, se puede pensar. ahí se puede pensar, muy bien, Erika, ya, muy bien. 50.000 soles todavía lo está pensando. Vamos a duplicar el tema a 100.000. 100.000 soles. Es un trabajo, ¿ah? Es un trabajo, por si acaso. No estamos hablando de la vida todavía, mi estimado Ronald. Estamos hablando de un trabajo. 100.000 soles. ¿Quieren trabajar por 100.000 soles mensuales? A ver, sí o no, nada más. Estamos haciendo un experimento social nomás, Ronald. ¿Sí o no? A ver, chicos, en el chat, ya se Pero, quedaron calladitos. doctor, en el caso de que ya den un monto alto es porque hay un riesgo, porque nadie quiere entrar por un menos monto, Erika, pero no, pues, no te adelante, pues al experimento, pues digo yo. tienes que Hago un dejarme, análisis. ya vamos a dejarlo en 50.000, porque ya parece que Erika lo ha pensado mucho ya. Muy bien, en Irak, le voy a contar por qué. Mucha gente se fue a Irak sin importar la vida de su vida. Te pagaban 100.000 dólares por un brazo menos, 200.000 dólares por 2 brazos, 1 millón de dólares por si que llegabas muerto a tu casa. Sin embargo, yo te puedo ofrecer toda la cantidad de plata del mundo. Obviamente tú tienes que preguntarme de qué se trata, como dijo uno de sus compañeros de Pente. Puede ser que sea un trabajo de alto riesgo, pero ¿sabes una cosa? El riesgo es bastante alto. ¿Por qué, ingeniero? ¿Quieres trabajar o no? Mucha gente por necesidad lo hace. No les importa su vida. Yo les digo a todos ustedes, ya fuera de la broma, por más que te ofrezcan lo que te ofrezcan, ustedes tienen que tener todas las condiciones seguras de trabajo. Porque así como el primer video que vimos de este trabajador que perdió los 2 brazos, ¿qué puedes hacer si tú quedas parapléjico como el chico del video que hemos visto ahorita que quedó parapléjico para toda su vida? ¿Puedes llevar un pan a tu casa? Les digo yo. ¿Pueden hacer algo? En vez de ser una ayuda, se convertirían en un estorbo. Eso no significa que les alimente al suicidio tampoco. Pero esa es la realidad. Ahorita que estamos sanos y fuertes, obviamente tenemos que pensarlo mejor antes de tomar cualquier riesgo alto.
Mucha gente muere porque se van bacán a una reunión, a una fiesta, van con su carro, con su moto, y dicen, a mí nunca me ha pasado nada. Y créanme, nunca llegan a su casa. Te la jugaste, te la jugaste. Los imprevistos llegan y las desgracias llegan en un momento que tú no menos los piensas. Sea en tu vida rutinaria de tu vida, en tu vida personal, como en tu vida rutinaria de trabajo. Puedes salir de tu casa y quizás tú estás toda precavida caminando por la calle y te pueden asaltar y te pueden meter un balazo y te mueres. Puedes salir de tu casa, tomas tu carro, bajas del carro y te atropella un carro. Pasó. La vida no está comprada, chicos, pero siempre tenemos que estar a la defensiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya les hice una palabra a la conciencia del Pedro Pablo. Muy bien, vamos a seguir. Y evaluación de riesgo se llama eso, ¿ya? Por si acaso. Cuando hablamos de riesgos y medidas de control, nos encontramos, por ejemplo, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos. Entonces, este proceso, mediante la identificación de peligros, es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen las características. En la evaluación de riesgo hablamos de valorar el nivel de grado. No existe riesgo cero. Siempre hay un riesgo mínimo, pero hay un riesgo. Y cuando hablamos de control de riesgos, porque estamos en la necesidad de reducir los riesgos lo más que se pueda para evitar, digamos, una incidencia o un accidente de trabajo. Entonces, estos son los riesgos y las medidas de control. ¿Para qué nos sirven las medidas de control? Para minimizar los riesgos, así de simple, para minimizar los riesgos. Entonces, acá hablamos de la pirámide, de las jerarquías de controles, ¿no es cierto? Ahí un ratito. Acá, ahí sí. La jerarquía de controles que tenemos acá. Siempre, por más que muchos discrepen con mi pensamiento, mi forma de pensar, no es mi punto, es mi evaluación personal, mía personal, pero va de la siguiente manera. Siempre le damos énfasis a las barreras duras más que a las blandas. Pero yo considero que siempre si un trabajador, tú no le das un implemento de seguridad o las herramientas para ir a una guerra, el trabajador no se puede defender si no tiene nada. Los implementos de seguridad te van a proteger tu vida. Podemos tener controles de ingeniería, podemos tener el tema de sustitución, eliminar los riesgos, todo, pero es el implemento de seguridad el que te puede salvar la vida. No es que no sufras ni un daño, por ejemplo, como le dije la pasada, te puede caer una roca, pero si estás con tu casco bien puesto, la roca te va a mover la cabeza, pero no te va a matar. Pero si no tienes un casco, te cae de frente al cráneo, te revienta el cráneo y moriste. Entonces hay mucha diferencia entre usar un casco normado a no usar nada. Fuera los mecanismos de control, las jerarquías que tengamos, dentro de la norma 29783, esta es, digamos, la forma correcta de la importancia que tenemos en una jerarquía de control. Tenemos que tener siempre las barreras duras importantes. Los controles de ingeniería son los mecanismos de control que nosotros manejamos para disminuir los riesgos, cumpliendo procedimientos de trabajo, protocolos, etc. El tema sustituto que nosotros manejamos es justamente cuando nosotros tenemos, antes usabas el H2SO4. ¿Qué es el H2SO4? A ver, chicos, en el chat. A ver, a los que son ochenteros, ¿qué significa el H2SO4? A ver, chicos, ¿se me ve la presentación o no se ve la presentación? A ver, Sí, Alexander me dice que ingeniero, no sí se se ve. ve. Sí se ¿Sí ve. se ve? Ah, muy bien. Entonces, tenemos el ácido sulfúrico, agua oxigenada. ¿De dónde salió el agua oxigenada con el H2SO4, mi estimado Wilmer? Ahí te haces un lapsus pajariacus, ¿ah? Muy bien. Ácido sulfúrico, muy bien. Humberto me está preguntando o no me está preguntando. De frente tienes que ser seguro. Ácido sulfúrico. Hoy en día usamos el quitazarro. Entonces se sustituyó el ácido sulfúrico por el quitazarro. Pero eso no quita de que es un químico, un desinfectante fuerte, que te puede causar daños en tus manos, si es que no te pones guantes. Entonces, muchas veces las personas que trabajan en limpieza, trabajan con desinfectantes y tú le haces que no usan guantes, pero tú le das la mano, señora, ¿cómo estás? Le das la mano y está con sus callos, está con poros. Entonces, porque las empresas no le dejan
no les dan sus implementos de seguridad. La gente que trabaja en limpieza en las calles, limpieza pública, como nosotros le decimos. ¿Cuántas veces las personas usan una mascarilla para limpiar las calles? ¿Los han visto? ¿No los han visto? Por ejemplo, te dicen que en tu lugar de trabajo tienes que señalizar y le ponen unos conitos que con la justa se ve el conito y cuando pasa un carro las atropella. Entonces, esos conos, así como nosotros identificamos una señalización en obras, la limpieza pública tiene que señalizar, digamos, con mallas, con sus cachacos correspondientes que están haciendo su limpieza en esa cuadra. Deberían poner, no esos conitos chiquititos de 20 centímetros, tienen que ser esos conos grandes, pues, ¿no? Entonces, por un tema de costo, no cumplen, digamos, con los procedimientos. Y encima esos conos están antinormados porque no sirven. Entonces, por eso que sufren a veces los accidentes, las atropellan. Entonces, porque no se dan cuenta. Entonces, esta jerarquía de control obviamente va a depender mucho, para mí particularmente, del implemento de seguridad. Pero la norma te dice que las barreras duras son las más importantes después de las barreras blandas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigamos. Hablamos justamente de eliminar los riesgos, justamente lo que acabamos de decir. Hablamos de control de riesgos, productos sustitutos, que obviamente sustituimos un material peligroso por uno menos peligroso. Hacemos control de ingeniería, obviamente trabajamos sobre los procedimientos y protocolos de trabajo que acabo de mencionar. Los controles de riesgos, hablamos de señalizaciones, que justamente por el ejemplo que acabo de dar, muchas de empresas incumplen con estos procedimientos y parámetros de las señalizaciones que debemos tener en una obra. O de los formatos o documentos administrativos que nosotros manejamos por el tema del ATS, las charlas de 5 minutos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Otro tipo de controles de riesgos es solamente en los EPPs que acabo de mencionar, ¿no? Bien. Cuando nosotros entramos a lo que es, ahorita vamos a entrar a lo que es línea base, pero vamos a hacer una pausa activa de 5 minutos, ¿ya? 5 minutitos, por favor. Pueden tomar su cafecito, está haciendo frío en Lima. Vamos a continuar. Allá. Hay un protector de pantalla que ya por tiempo lo voy a hacer para la siguiente clase, ¿ya? Por favor. Bien, ¿cómo se llama? Vamos a entrar a lo que es acá la línea, el IPRC de la línea base, ¿no? Como yo les dije, la línea base es un diagnóstico inicial antes de implementar un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Igual determinamos los riesgos, identificamos los peligros, ¿no? Entonces, ¿dónde están los riesgos críticos? Entonces, y esto obviamente les toca ser, digamos, un especialista eh, que está, digamos, comprometido con el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, esto es lo que es el IPRC de la línea base, que alguien de ustedes lo comentó al comienzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso para todo esto, ¿no? Designar un equipo de trabajo, recolectar información, ¿no? Eh, efectuar el IPRC identificando los riesgos y peligros. Es lo mismo que hacemos en un IPRC, eh, que es la ley 29 es para todo realmente, ¿no? El IPRC específico está asociado con el control de cambios y se debe considerar lo siguiente: los cambios de estándares del PEX, peligros específicos, ¿no? Cambios en el sistema de trabajo operacional, cambios de herramienta. Vamos a suponer que mi área de operaciones se traslade a otra área y obviamente identificamos otro tipo de riesgos, otro tipo de peligros, ¿no? Tareas inusuales que no hacíamos antes. Entonces, ese es un IPC específico, ¿no es cierto? El IPC continuo ya es un trabajo, un proceso mental que se realiza dentro del trabajo. Son las actividades rutinarias y no rutinarias que nosotros manejamos, ¿no? Un equipo liderado por un supervisor, ¿no? Estos registros de seguridad y salud del trabajo pueden ser digitales o pueden ser escritos. Hoy estamos en la digitalización en la industria 4.0. Cuando nosotros hablamos de identificación de peligros, hablamos de etapas, de 6 etapas muy importantes. Designación y conformación del equipo de trabajo, identificación de procesos de las actividades y de tareas que vamos a realizar, identificamos riesgos y peligros, evaluamos los riesgos, que es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, comunicación de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, actualización de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿cierto? Entonces, nosotros evaluamos el nivel de riesgos con un nivel de probabilidades y un nivel de severidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un nivel de riesgo alto, intolerable, solamente tenemos que hacer las correcciones en 24 horas, igual que el nivel de riesgo medio y el nivel de riesgo bajo.
Entonces, varía, digamos, de 24 horas a 72 horas y en un mes, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro del nivel de interpretación de riesgos, hablamos, por ejemplo, de el nivel de riesgo trivial, que es cuando nosotros encontramos un nivel de riesgo trivial, obviamente nuestro riesgo es bastante mínimo. El tolerable no es necesario mejorar las acciones preventivas porque obviamente es manejable, al igual que el moderado. A partir del importante y el intolerable, que es de 17 al 36, se dice claramente acá, si mi nivel de riesgo y mi matriz per se es importante e intolerable, no debemos iniciar el trabajo hasta que por lo menos hayamos logrado tener un nivel de riesgo moderado. Yo no voy a arriesgar a mis trabajadores si tengo un nivel de riesgo de número 24, 36, porque obviamente me están indicando en mi nivel de riesgo que no debo iniciar mis actividades de trabajo. Igual que los criterios para la evaluación de riesgos, de la severidad, las consecuencias. Podemos tener ligeramente dañinos, podemos tener una severidad dañina, o podemos tener una severidad extremadamente dañina, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la probabilidad, una matriz que dice, una evaluación de riesgo que dice la probabilidad versus las consecuencias, a ver, ustedes me van a decir. Si yo en la matriz, es como si estuviese jugando Michi, ¿ya? A ver, vamos a preguntar acá. Si yo tuviese por ejemplo, si yo tengo un nivel de riesgo bajo o una consecuencia ligeramente dañino, se convierte en un nivel trivial. ¿Puedo trabajar o no puedo trabajar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver qué dicen. Si yo tengo un nivel de probabilidad baja con una consecuencia ligeramente dañino, se convierte en un valor de riesgo trivial. ¿Puedo trabajar o no puedo trabajar? Gabriela dice que sí, muy bien. Vamos a suponer ahora, muy bien, si yo tengo un nivel de riesgo medio con extremadamente dañino, ¿cómo se convierte? ¿En qué se convierte? ¿En un valor de riesgo qué? A ver, ustedes mismos en la matriz que están ahí. Crucemos información. A ver, tengo uno, no, a ver, nivel de riesgo medio, con un extremadamente dañino, importante. ¿Puedo iniciar mis actividades o no? Importante, muy bien. ¿Sí o no? A ver, chicos, ¿se puede iniciar un trabajo importante? A ver, no. A ver, vamos a retroceder la anterior. Si yo tengo un nivel de riesgo importante e intolerable, no puedo iniciar mi trabajo. A partir de trivial, tolerable y moderado, sí puedo iniciar mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo, si yo tengo un nivel de riesgo medio versus un nivel de riesgo extremadamente dañino, se convierte en un valor de riesgo importante. ¿Puedo iniciar mis trabajos? ¿Sí o no? A ver, de nuevo. No, me dice, muy bien, es correcto. Si yo tengo un nivel de riesgo alto con un nivel de riesgo extremadamente dañino, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? A ver, primero, intolerable, muy bien, intolerable. ¿Puedo iniciar mis trabajos? No, muy bien. Si yo tengo un nivel de riesgo medio y un nivel de riesgo dañino, ¿puedo iniciar mis trabajos? Sí, muy bien, Gabriela, muy bien. Si yo tengo un nivel de riesgo alto con un nivel de riesgo ligeramente dañino, ¿puedo iniciar mis trabajos? Así es correcto. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es una evaluación de riesgo. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de probabilidades, ya hablamos de severidad, ya hablamos, digamos, de los niveles de riesgo, probabilidad versus niveles de severidad. Y sobre esa premisa, nosotros hacemos una parte de la implementación del sistema de gestión de seguridad que dice el artículo 90 que esto lo debemos hacer una vez al año. Una vez al año, lo dice claramente el artículo 90 de la 29783. Entonces, otros documentos, como es el mapa de riesgos, que se encuentra en el artículo 32, son los documentos del sistema de gestión de seguridad que se deben exhibir. Una de ellas es el mapa de riesgos, otro es el documento del IPRC, la política de seguridad, ¿no? Entonces, y los documentos que no son visibles es como, por ejemplo, el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Entonces, sabemos que el peligro es cualquier cosa que nos puede causar daño, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Vamos a ver un ratito acá. Quiero ver cómo vamos acá.
Un ratito, por favor. Ujú. Ah, ya, sí lo puse, entonces está bien. Está bien, están acá claros. Bien. Ahí me han movido mis diapositivas, ¿no? Está bien, Eduardo me ha movido. Está bien, está bien. Quería saber un poco a lo que estábamos llegando, porque para no desvariarme. Bien, entonces nos hemos quedado por acá. Bien. Entonces, nosotros cuando tenemos una identificación de riesgos y peligros, hablamos de la situación, la fuente y el acto. Pero las tres juntas pueden generar un peligro. Entonces, cuando hablamos de la situación, hablamos de las actividades, las circunstancias, qué tipo de trabajo estamos realizando. La fuente, parte, accesorio, herramienta que puede generar un accidente, una energía, una incidencia. Y los actos que se clasifican en actos seguros e inseguros de los trabajadores que pueden generar un accidente. Muchas veces el error es humano. Entonces, cuando nosotros tenemos un error humano, un accidente de trabajo, entonces la empresa pierde mucho dinero. Entonces se hace una investigación. No es que, digamos, le echemos la culpa al trabajador, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son las causas del accidente. Cuando lleguemos a la parte de investigación de accidentes, vamos a ver cuáles son los detalles de cómo hacer una investigación de accidentes. Entonces, una identificación de peligros en IPRC, acá estamos nombrando algunas fuentes, una caldera, lo que conocen lo que es una energía térmica, trabajan con calderas, el Revaliati, para que ese monstruo del Revaliati pueda operar todo ese edificio que nosotros vemos ahí, se maneja una energía con calderas que le da vida a todo el hospital. Entonces, hay que hacerle su mantenimiento, la gente puede correr riesgo de quemaduras, de quemarse, tener quemaduras de primero, segundo, tercer grado, porque el calor que hay dentro de esa planta térmica es bastante fuerte. Pisos resbaladizos, bajar escaleras corriendo, fumar en ambientes combustibles, el ruido, ya sabemos que si pasamos los 85 decibeles, obviamente podemos tener el riesgo de quedarnos sordos, vibraciones, semáforos en mal estado, trabajos en altura, herramientas en mal estado, son situaciones que pueden causarnos un peligro, ¿no es cierto? Bajo, digamos, la diferencia que hay un riesgo que es una probabilidad, un quizás, un tal vez, ¿no? Y un incidente, ¿cómo es un incidente? Tú estás caminando y pues de repente ¡fua! Te cae una plataforma, pero no te mató, no te dañó, solamente fue un susto. Ese es un incidente, por ejemplo, ¿no? Identificación de peligros, por ejemplo, acá en esta foto estamos viendo que para llevar a cabo, o sea, para llevar, por ejemplo, lo que está viendo acá, por ejemplo, este trabajador que está llevando unas maderas junto con otro trabajador atrás. ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Qué tipo de peligro podemos encontrarnos? Puede ser la misma madera, puede ser el clavo, puede ser la manguera que se está llevando, el compañero de trabajo, el terreno puede estar inestable. ¿Y cuáles son digamos, las fuentes de energía? El tema del sol. ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede causar? Digamos, podemos tener pinchaduras por un clavo que esté puesto en la madera, podemos astillarnos, podemos estar expuestos, digamos, a quemaduras por el sol, insolación. Entonces, así estamos identificando nuestros riesgos y peligros, ¿no? ¿Y cuál sería el mecanismo de control en este caso para dictar una pinchadura de un clavo, por ejemplo? Quizá ponemos unos protectores, unas sombreras para poder llevar esas maderas, ¿no? Posiblemente, ¿no? En este caso, por ejemplo, este trabajador que está taladrando una pared, entonces, obviamente el peligro es que este taladro se encuentra mayores a 85 decibeles y el riesgo es una sobreexposición al ruido que te puede provocar sordera. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Usar tapones de oídos, orejeras de acuerdo a las normas ANSIS, ¿no? Entonces, ya identificamos los riesgos y peligros, ¿no? Dentro de los peligros encontramos los temas físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. A ver, vamos a hacer rapidito nomás acá, así a un focus group. Vamos a ver. Claro que sí, Ronald. Todo es una metodología, digamos, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que identificar todos los riesgos y peligros de cada actividad que nosotros manejemos. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a preguntarle acá a Ronald mismo también. Ronald, o a cualquiera que quiera participar. A ver, cuando tenemos, por ejemplo, un tema de temperaturas
extremas, bajas temperaturas. ¿Cuáles son los riesgos y peligros que podamos identificar? A ver, chicos, a bajas temperaturas, trabajos en bajas temperaturas. Vamos a ver que la carretera se llenó de nieve y tenemos que quitar la nieve del camino. Entonces, estamos expuestos a qué? Al frío extremo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, nos puede causar una hipotermia, ¿correcto, Gabriela? Esa hipotermia, ¿qué nos puede causar a nosotros en nuestro cuerpo? A ver, chicos, a ver, por favor. Si nos causa una hipotermia, como le indica Gabriela, ¿cuál sería la consecuencia que nos puede originar? A ver, desmayos, ya, muy bien, ¿qué más? Muerte, ¿qué más? Hay más. Puede ser quizás un paro, un paro cardiovascular, un paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, te produce, digamos, consecuencias fatales, ¿no? Y obviamente, ¿cuál sería tu mecanismo de control? Un paro respiratorio, como dice Ronald, ¿no? ¿Cuál sería tu mecanismo de control para evitar, digamos, trabajar en extremo frío? ¿Cuál sería? Escalofríos, como dice Casey. Claro, a veces yo estoy a veces con mis manos, a veces yo he pasado por esa parte y te entumece tu cuerpo, ¿no? Quemadura por exceso frío, ¿no? Claro, también, claro que sí. Pero ¿cuál sería el mecanismo de control para evitar, digamos, tener todo esta información que ustedes lo están colocando en el chat? A ver, quizás que la gente esté abrigada, no usar, digamos, una casaca cualquiera, sino una casaca térmica o hipotérmica para el frío, ¿no es cierto? Utilizar ropa cálida, muy bien. Entonces, para que estés en calor, usar un EPP adecuado, correctamente, como dice Mario. Entonces, eso, digamos, cuando tenemos una baja temperatura en el tema físico. Vamos a poner, por ejemplo, el tema químico. Un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer el personal de limpieza. El personal de limpieza que está trabajando, por ejemplo, con químicos. Entonces, ¿a qué están expuestas las señoras? A ver, chicos, en el chat, las señoras que trabajan en limpieza, ustedes mismos que han trabajado en utilizar ropa impermeable, eso es el tema de asfixia, Jimena, quemaduras, intoxicación, ¿no? Quemaduras, problemas respiratorios, claro, puede estar todos esos vínculos ahí. Irritación de la piel, claro que sí, Cristian, es correcto. Entonces, si tú no te cuidas, ¿cuáles son las consecuencias que puedes tener, digamos, a los problemas que ustedes están diciendo? Te puede causar hasta un cáncer, incluso una enfermedad ocupacional. Enfermedad ocupacional, cuando dices Mario, son varias. ¿Cuál sería la enfermedad ocupacional en este caso? Y los mecanismos de control es que usen un implemento de seguridad adecuado, ¿no? Por ejemplo, el tema psicosocial. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una sobrecarga de trabajo? ¿Cómo nos encontramos nosotros cuando estamos cargados de trabajo? ¿Cómo nos sentimos? Estrés. Antes el estrés era una cosa rutinaria, ¿no? Que se pasaba pues rapidito en una reunión posiblemente, ¿no? Entonces esa sobrecarga de trabajo es porque ustedes mismos lo provocan. El estrés es que, por ejemplo, te dice el jefe, a ver, señorita, a ver, vamos a ver quién está acá. A ver, Ronald, por favor, no te olvides que mañana tienes que traer el proyecto para mitigación de riesgo en la zona norte del país. Oye, un proyecto no se hace de un momento a otro, pero como estás con la soga al cuello, te llevas el trabajo a tu casa, en vez de llevar tranquilidad y paz a tu casa, llevas estrés. Entonces te conviertes en una persona ansiosa. Y llega al día siguiente y te faltó la mitad del proyecto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes estresado? ¿Te sientes bajo presión? Y puedes hacer tu trabajo al 100%. Es más, te amaneciste y encima llegas a tu trabajo fatigado. ¿Es productivo o no es productivo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Producen o no producen? ¿Sí o no? ¿Se puede trabajar después de una amanecida? Claro que no. O sea, en vez de ser productivo, entonces tú tienes que ser claro con tu cosa. Mira, ¿sabes una cosa? Ingeniero, jefe, lo que ustedes quieran decirle, no sé, pero por ejemplo, a mí me pasó algo así, por ejemplo, ayer, ¿no? Entonces el pata me dice, ¿a qué te da esto mañana? Mira, mañana no se puede. Este es un proyecto y un proyecto requiere su tiempo. Lo que te puedo hacer son unos cuadros, pero en el horario de trabajo. Entonces no le queda otra que aceptar. Yo estoy poniendo mi pausa, yo trabajo hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nadie más me puede molestar y me dedico a mis cosas. Entonces hay mucha gente que dice, no, te tienes que llevar, entonces ya te agarran de punto y finalmente terminas todos los días estresado, no tienes vida. ¿De qué te sirve llevarte un trabajo a tu casa si finalmente al mes te están sacando del trabajo? No sirve de nada. Entonces hay que pensar mucho en el tema de la sobrecarga de trabajo. Oye, el estrés nadie te lo va a curar.
se vuelve crónico y toda la vida estás ¿cómo se llama? Esas personas que sufren de la cabeza, jaqueca, tiene otro nombre, ¿no? Entonces, toda la vida vas a estar con pastillas. Migraña, correcto, Heidi, ¿no? El tema ergonómico, las malas posturas. ¿Cuántas veces nos hemos sentado 8 horas en una oficina? Mucha gente que no va ni siquiera al baño, trabaja 8 horas de correr, ni siquiera almuerza. Esa mala circulación que tienes al estar sentado te convierte en una vida sedentaria. Los choferes, esos choferes que trabajan 12, 14, 16 horas, los traileros, te da varices. Entonces y no hacen pausas activas. Se aguantan a veces el tema de la orina y después vas a sufrir continencia urinaria, vas a sufrir de varices, vas a sufrir de mala circulación, posiblemente un paro respiratorio, muerte, etc. Los agentes de seguridad que trabajan 12 horas parados, ¿qué problemas pueden sufrir un trabajador que trabaja parado 12 horas? Y con esos zapatos, esos chancabuques en algunos casos, o zapatos de vestir insuficiencia renal. ¿Qué más? Varices, parados, no creo, pero podemos suponerlo que sí. ¿Qué otras consecuencias? Llegas muscularmente hablando, ¿cómo llegas a tu casa? Una persona que trabaja parado. Tanto parado como sentado, ¿cómo llegas a tu casa? ¿Llegas bien? No llegas con un dolor muscular en tu cuello, la espalda te duele, no te puedes ni siquiera sentar bien. Hay mucha gente que parece broma lo que yo les digo, que mucha gente que, por ejemplo, los mecánicos, por ejemplo, ¿no? Los mecánicos que trabajan a veces doblados así, créanme, cuando llegan a los 70 años, caminan así. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tu cuello, ya no puedes enderezar tu cuello, estás así, doblado. Otras personas caminan así. ¿Cómo está, señor? Entonces, no es porque toda la vida hayan nacido así, es porque finalmente trabajaron mal, su columna se dobló, ya no lo pueden, salvo que tenga dinero para hacer la operación. Y otras personas caminan así, ¿no? Entonces, obviamente todo trae consecuencias. ¿Se acuerdan del ejemplo de la comida? ¿Les dije a ustedes el ejemplo de la comida? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejemplo de la comida? A ver. A ver, ¿cuántos ochenteros tenemos acá en el grupo? A ver, ¿cuántos somos? Somos 73. ¿Hay ochenteros? No voy a decir la edad, pero ochenteros ya sabemos de qué edad estamos hablando. ¿Hay algún ochentero en este grupo? A ver, chicos, ochenteros. O sea, que están calladitos. Soy 88, ya, es ochentero, ya, muy bien. Heidi, 88. ¿Quién más? ¿Algún otro ochentero aparte de Heidi? Hola, Humberto, dice presente, dice Humberto. Muy bien. La salsa sensual y el rock clásico de los 80, ¿no? Wilmer ochentero también, ¿no? Muy bien. Aquellos ochenteros que ya estamos pasando los 40 y tantos años, ¿no? Soda Stereo, dice, muy bien, Alexander Sánchez con su pulgar arriba. Perfecto. ¿Se acuerdan antes, cuando estábamos adolescentes, nos metíamos una buena atragantada de comida y el buffet que nos atendía salía quebrado? ¿Éramos de buen diente o no éramos de buen diente? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Amén, dice Luis Mendoza. ¿Quién más? Solamente Luchito, Heidi también dice que sí, muy bien. Hoy en día, ¿qué hacemos en la noche? Vamos a ponerlo con palabras criollas. ¿Tragamos igual o ya bajamos el ritmo? A ver, la verdad, hoy en día ya menos, dice Ronald. ¿Alguien más? Yo solo te cito, ya está con la hora del lonchecito, dice Alexander. No todo medido, dice, he bajado, ¿no? Entonces, hemos bajado revoluciones. ¿Por qué? Porque cuando tú comes en la noche, el metabolismo que tú tenías a los 20, 25 años ya no es el mismo a los 40 años. Entonces, cuando tú tragas, vamos a ponerlo criolamente, cuando tú tragas, obviamente, pues, te va a dar un reflujo gástrico que no te va a permitir dormir, ¿no? Depende, dice Citárico. Después estás en la noche que no puedes dormir, Jaime, ¿no? No duermes ya. Y más si engordas, peor todavía, ¿no? Yo, gracias a Dios, no he engordado mucho, te da indigestión. Entonces, ya no es el mismo ritmo de antes. Entonces, el ejemplo de celular que yo les comenté a ustedes, no sé si fue en este grupo, pero muchas veces nosotros usamos el celular más de 10 horas, 15 horas, 18 horas. A los jóvenes, ¿cuántos jóvenes tenemos acá? Ya no, descartemos a los ochenteros. A ver, ¿cuántos jóvenes de 20, 30 años tenemos acá? A ver, chicos, en el chat. ¿Hay chicos de 20, 30 años? Jóvenes, ingenieros, colegas. 26, muy bien, Gabriela Méndez, presente, 95. La juventud de por medio. Son los más viciosos en el tema tecnológico. ¿No? ¿O me equivoco? Entonces,
Ahorita quizás puedes tener muy buena vista, o quizás ya estás usando lentes, no lo sé. Pero si estás, digamos, no usando lentes todavía porque tienes buena vista, créeme que a los 40 y tantos años ya no vas a tener la misma visión que has tenido a los 25 años porque le has metido tanta radiación a tus ojos que vas a tener que usar lentes. Vas a ver borroso, o entonces vas a tener problemas. Entonces, todas las actividades que tú realices tienen una consecuencia cuando tú exageras. Entonces, a eso nosotros apuntamos cuando trabajamos en obras, trabajos rutinarios, no rutinarios, porque finalmente las cosas van cambiando. Igual como dice, la edad está en la mente, te parezco pato ciego, dice, ¿no? Humberto dice, ¿no? Igual, digamos, la fatiga mental. Antes, por ejemplo, podía manejar en mi carro, me podía irme hasta Piura sin parar, y lo hacía posiblemente en 10 horas. Hoy día tengo que hacer pausas activas cada rato porque si no me quedo dormido. Entonces, mentalmente ya tu cuerpo no es la misma mentalidad que tenías, te fatigas rápidamente, ¿no? Antes yo podía amanecerme, seguir de lado un fin de semana, o vamos a ponerles una cosa más criolla. Te metías tu tranca el fin de semana y seguías el lunes normal como si no hubiese pasado nada. Hoy día no. Hoy día tú te metes una tranca y tienes toda la semana que no quieres ni siquiera levantarte de tu cama. Ya no es el mismo cuerpo que tienes antes. Entonces pasamos factura, como se dice. Entonces, a eso nosotros apuntamos a estos ejemplos que acabo de decir en los temas ergonómicos. ¿Ya? Muy bien. Tenemos clasificación de peligros, pero ya hemos hablado de estos temas, vamos a ir de frente a lo que es nuestro tema, digamos, de lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de lo que es el peligro, el riesgo y el control. Están trabajando con andamios. El peligro es el trabajo en altura. Todo trabajo en altura, el 65% del trabajo en altura son accidentes de trabajo. ¿Qué puede pasar? En este caso, si no usas un buen arnés, una caída a extinto nivel. ¿Cuáles son los mecanismos de control? Uso de arnés, uso de casco, manejo, digamos, del PEX, de trabajo en altura, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de lo que pasó en Antamina. Que en este caso, si yo estoy trabajando con puntos ciegos, o sea, y pasa un accidente, ¿qué pasó? Incumplimiento con los estándares de seguridad. Es lo que pasó justamente en Antamina. Acá vemos otras fotos de otros accidentes. ¿Qué puede pasar? Aplastamiento. ¿Cuáles son las consecuencias? La muerte. ¿Qué puedo hacer? Autorización de manejo, procedimientos PES, capacitación, manejo de señales de tránsito. Entonces, horario de trabajo, obviamente tenemos un horario de trabajo donde no pueden circular autos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, vamos a agrandar un poquito la imagen, antes de entrar a nuestro caso práctico. Este es un hiperc del Colegio de Ingenieros en época de COVID, ¿ya? Obviamente no puedo mostrar, por confidencialidad, no puedo mostrar los hipercs actuales, ¿ya? Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de la clase de peligro. Este es un hiperc, ¿no? Obviamente elaborado en el año 2021, ¿no? Obviamente era una actividad rutinaria. La clase de peligro que había en el COVID, por ejemplo, era, por ejemplo, contacto directo con personas de equipos, de personas con equipos, materiales. Entonces tú sabías que antes tenías que tener el distanciamiento social. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo era extremadamente potencial el tema del contagio. Entonces, si te contagiabas, obviamente había una infección respiratoria leve, grave y puede ser la muerte. Si yo tengo un tema psicosocial, un tipo de peligro psicosocial, ¿cuál era el peligro? El miedo de contagiarme de COVID. ¿Cuál era el riesgo? Estrés, ansiedad, agresividad, incluso en algunos casos cuando te decían, usted va a trabajar mañana en presencial. No, ¿por qué voy a trabajar en presencial si me voy a morir de COVID? Entonces, ese era el problema que había antes. ¿Y cuáles eran los mecanismos de control? Cuando yo hablo de mecanismo de control, son las medidas, era pues que todo el trabajador tenía que cumplir el protocolo sanitario, ¿no? ¿Y cuáles eran las medidas de control? El lavado de manos, aislamiento social, control de temperatura, mascarillas, caretas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y obviamente otra medida de control eran las charlas médicas en el tema psicosocial, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro caso. Este, por ejemplo, era de Grupo Santa Elena, otra hiperc de Grupo Santa Elena. Vamos a agrandar la pantalla un poquito. Este, por ejemplo, es de la cocina, si no me equivoco.
Ya acá me lo han cortado, pero si hablamos de herramientas, el factor de riesgo, este es en la cocina, controlar, ahí está, por ejemplo, controlar el stock, la actividad de controlar el stock y almacenamiento de provisiones en la cocina. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de que las lesiones, el riesgo de las lesiones en manejar cuchillos afilados. Pues en otro riesgo era trabajar con superficies calientes, ¿no? Entonces, era un tipo mecánico, en este caso, descripción de peligro, era herramientas manuales, en el otro caso era superficie caliente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del riesgo? Cortes, otras eran quemaduras. Entonces, se aplica la norma y acá, por ejemplo, teníamos esta numeración que está acá. Me han cortado la diapositiva, ¿ya? Entonces, estas son las evaluaciones de la severidad, las consecuencias, el nivel de riesgo, y obviamente tenías un nivel de riesgo 4. 4 significa trivial, o sea, podría iniciar mi trabajo. En el caso anterior, teníamos, por ejemplo, el caso, vamos a agrandar la pantalla un poquito más. Teníamos, por ejemplo, un índice, digamos, de nivel moderado. Entonces, todo esto, usualmente las matrices hiper ya están formuladas, y entonces este valor 2 es el riesgo igual a la probabilidad por la severidad. Entonces, teníamos el índice de severidad 2, el índice de probabilidades, que era 6, 6 por 2 es 12, ¿no es cierto? Es moderado, ¿no? Y va a depender mucho de la cantidad de trabajadores, ¿no? Muy bien, vamos a disminuir. Bien, señores. Entonces, así se hace un IPRC. El PETAR, por ejemplo, es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Solamente se usa el PETAR cuando tenemos actividades de alto riesgo, ¿no? Es parecido al ATS, pero obviamente esto lo firma el ingeniero supervisor, ¿no? El residente o el supervisor de trabajo, ¿cierto? Algunas multas, y acá vamos a entrar a un trabajo que acá vamos a dejar, hasta acá vamos a dejar la clase el día de hoy. Vamos a ver acá, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir un número, y acá sí quiero la participación de todos, yo les voy a decir un número, a ver, a lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo les voy a decir un número. Ay, la mente te dice una cosa, pero el cuerpo no responde igual. La salud trae juventud. Yo te voy a decir, no quiere decir que lo que tú digas, Rufasto, Casey, perdón, no sea verdad. Yo tenía un amigo médico, deportista al mango, no fumaba, no tomaba, no participaba en reuniones, nada. Era una persona demasiado sana. Murió de un derrame cerebral, ¿no? Médico joven, ¿no? Era mi rival del barrio, pero en esa época, ¿no? Jovencito muy bien. Vamos a seguir. Yo voy a decir el número y ustedes me van a decir un tipo de peligro o dos y cuál es el mecanismo de control que ustedes van a hacer, ¿ya? Vamos a comenzar. El número 4, por ejemplo. El número 4, ¿qué tenemos? A ver, chicos en el chat. Tenemos una señorita que está manejando una maquinaria pesada. ¿Qué nos encontramos acá? ¿Qué falencias encontramos en esa figura en el punto 4? Vamos a agrandar un poquito más la pantalla. Ahí está. Punto 4. A ver, chicos en el chat. Trabajo de izaje. Muy bien. Falta de señalización, carga suspendida. ¿Qué más? A ver, altura de carga, visión de operador, falta de PP, falta algo. Muy bien. Pues, como consecuencia puede atropellar gentes, chocar, no hay señal que deje el camino libre, no hay vigía, no hay nada. Entonces, ¿y la persona usa EPPs o no usa EPPs? No usa EPP. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de control acá? A ver, chicos, mecanismo de control. Rapidito nomás, porque si no nos gana el tiempo, porque son como 50 ejemplos. Mecanismo, mecanismo de control chiquito. Chicos, ingeniera, colega, mecanismo de control. Si ya tenemos todas las irregularidades, ¿cuál sería el mecanismo de control para mejorar esto? Entonces, todo lo que ustedes han dicho, vamos a ponerlo como un mecanismo de control. Colocar vigías permanentes, uso de EPPs, charla de seguridad, señalización permanente. Entonces, para poder corregir, digamos, este trabajo irregular que estamos viendo. Muy bien. Vamos al número 10. Vamos al número 10. Peligros. Encontramos en el número 10. A ver. ¿Qué está haciendo la señora? En el número 10. Cortando. ¿Cuáles son los cortes? ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener? Podemos tener consecuencias. Uso de cuchillos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Podemos tener sangrado, cortes profundos, ¿no? Posiblemente un desangrado nos puede producir la muerte.
¿La persona está usando algún implemento de seguridad adecuado? ¿Sí o no? No tiene guantes, no tiene nada tampoco. Amputaciones de los miembros, muy bien. ¿Cuáles serían los mecanismos de control? Mecanismos de control, señores. A ver, chicos. Uso de EPPs. Los guantes son uso de EPPs. ¿Qué más? Quizás una inducción posiblemente a la falta de experiencia de esta señora. Capacitación permanente, claro que sí. ¿No? Muy bien. Vamos ahora, uno más. Vamos a ver. Uno más. A ver, vamos a ver el número 6. A ver, este trabajador que está en el número 6, cómo lo vemos a este trabajador? ¿Está bien o está mal? A ver, no tiene PPs, muy bien. Trabajo en altura, no tiene arnés, no tiene nada, ¿no es cierto? Muy bien, no tiene PPs. Eh, Mecanismo de control, tampoco tenemos un supervisor. Cuando trabajamos en altura, ¿trabajamos de uno o trabajamos de dos? De dos. Entonces, ¿tiene que haber un supervisor efectivo o no? Tiene que haber. Entonces, ¿qué mecanismo de control tenemos que encontrar acá? Rápidamente. Mecanismo de control, señalización, muy bien, EPPs, ¿y qué más? El uso de procedimientos administrativos de seguridad también, ¿no es cierto? Bien, uno más. Vamos al punto 14, número 14. A ver, riesgos y peligros. A ver, ¿qué encontramos ahí en el 14? A ver, 14, carga de peso excesiva, o sea, movimiento repetitivo puede ser, factores ergonómicos, caída de objetos, muy bien. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos de control? Supongamos que este trabajador en el número 14 carga 50 kilos. ¿Cuál es lo máximo que puede cargar? ¿Cuál es el peso máximo? 25 kilogramos, muy bien. Si su pesa más de 50 kilogramos, ¿puede cargar o tiene que usar una maquinaria? Maquinaria, muy bien. Entre dos no, tiene que ser maquinaria, muy bien. Entonces, mecanismo de control. Si el peso es mayor a 50 kilogramos. A ver, ¿cuáles son? Ayuda de maquinaria, uso de PPs, supervisión efectiva, ¿no? Entonces tenemos esa parte de ahí. Muy bien, vamos a dejar acá. Vamos a ver cómo lo que ustedes han hecho. Hemos hecho el punto. Acá tenemos el punto 6, ¿no? Trabajos en altura, caídas a distinto nivel, lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Muy bien. Estos casos prácticos, es para los que no sepan mucho lo que es identificar riesgos y peligros, más tarde en la PPT es que la empresa lo va a entregar a todos ustedes. Vamos a este caso, a este primer caso de acá. Vamos a disminuir acá. Muy bien. Tenemos acá el primer caso, la señorita que está en el escritorio y la computadora que está por ahí un cable. ¿Cuáles son los riesgos que vamos a encontrar ahí? A ver, la señorita que está con su computadora ahí. A ver, ¿cuáles serían los riesgos? A ver. No. Mala postura, muy bien. Estamos hablando de la parte ergonómica, muy bien. Tema ergonómico, malas posturas. ¿Cuáles son las consecuencias? Ajá. Otra cosa más, cable colgados. Entonces encontramos que puede haber, vamos primero con la chica. Ergonómicos. Puede haber caídas, puede haber un tema, digamos, de golpes, malas posturas. Consecuencias de la persona que está sentada de esa manera, dolores lumbares, ¿qué más? Lesiones. ¿Cuál sería su mecanismo de control? Quizás el uso de sillas ergonómicas, ¿no es cierto? Una silla ergonómica acorde, digamos, al tamaño de la persona. Entonces, pausas activas, correcto, mi estimado Aldoni, ¿no? Giseli, ¿no? ¿Qué tal? Qué gusto. Correcta postura, capacitación, inducción, etcétera. Ahora vamos a irnos al cable que está expuesto. ¿Qué puede ocasionar un cable expuesto? Ya estamos hablando de problemas eléctricos, problemas físicos. A ver, el cable eléctrico, electrocución, ¿qué más? Quemaduras, posiblemente, cortocircuito, un evento real, un incendio, ¿no? Alguien distraído puede caerse al tropezar, perfecto, porque el cable está como a una altura como parece como que cualquiera le puede pasar, y nos ha pasado alguna vez, ¿no? ¿No? Muy bien. Bien, vamos a otro caso. Vamos a ver esta figura de acá. Con esto cerramos. Tenemos, por ejemplo, este señor que está al fondo de la escalera. A ver qué tipo de peligros encontramos y los riesgos que vamos a encontrar en el camino. Hasta llegar, hay una puerta, ¿no? Hay obstáculos, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero la persona que está cargando el peso.
Vamos a la primera persona que está. Caídas, muy bien, un accidente. eh, Tiene puntos ciegos, ¿no? Porque finalmente las cajas te están tapando. Resbalar, caídas a distintos niveles, exceso por peso. Muy bien, a medida que va caminando, nos encontramos con una luminaria que se está cayendo. ¿Qué puede, chicos, ahí, con esa luminaria que se está cayendo? Aplastamiento, ya, muy bien. ¿Qué más? Descarga eléctrica, electrocución, cortes, muerte, incluso si cae mal. Ya, vamos a suponer que pasó el obstáculo y llega a esta cantidad de cajas. ¿Qué puede pasar? A ver, colisión. No es un tráiler, por favor, es una persona. Fracturas, aplastamiento, caídas a distinto nivel. ¿Y cuáles serían los mecanismos de control? A ver, en este caso. ¿Está bien que esté trabajando el señor que carga así? A ver, ¿cuáles serían los mecanismos de control para evitar ese riesgo? Primero, que tengo que arreglar luminarias, reparación de luminarias, de liberar, digamos, que no haya obstáculos, no realizar cargas mayores a 25 kilogramos, capacitación, inducción, es correcto lo que ustedes están diciendo, ¿no? Muy bien, entonces, hoy día, no exceso de levantamiento de carga. Muy bien, señores. Listo, señores, vamos a dar la clase por concluida hasta acá. Espero que la clase de hoy haya sido acorde a todos ustedes y cómo se llama, y esperemos que hayamos cumplido las expectativas el día de hoy.